Vuelta 7 finalizada. Para la 8 iniciamos con 27 puntos de color blanco. Aquí llevo 2. Este marcador no se puede olvidar. 2, 3. Cambio de color. De color blanco, de color negro, 11 puntos. Y 11. Estiran ahí un poco. Cambiamos de color. 11 puntos de color blanco. Cambiamos 8 puntos de color negro. Hacemos cambio de color, un solo puntito de color blanco, cambiamos de nuevo y para finalizar este lado 17 puntos de color negro y la parte de atrás vamos a hacer 51 puntos de color negro y 24 de color blanco para finalizar esta vuelta número 8. Esto es lo que vamos teniendo. Ya estamos formando la primera hoja. Ya está aquí. Digamos que el tejido está bien. No se ha arrugado, no se ha... Estoy manteniendo una tensión aparentemente pareja. Finalizada la vuelta número 8. E iniciamos la vuelta número 9 con 25 puntos de color blanco. Se me está olvidando poner este marcador en el primer punto. Cambiamos de color. Si en el caso tal les pasó lo que me pasa a mí y que se les olvidó después de cierta cantidad de puntos, pues lo ideal, ¿cierto? Ya sea contar desde el último color, cambio de color, la cantidad de puntos que hicimos aquí para saber cuántos tienen acá o ubicar de nuevo su punto número 1. Esa es una forma. Y si no, también en la imagen, por ejemplo aquí, según la imagen, la imagen que están viendo, son 2 puntos antes que debo iniciar con este para el color. Entonces a partir de allí cuentan hacia atrás, por ejemplo, los 25 puntos que hicimos, el número 1, y ahí ponen el marcador de nuevo. Porque puedes pasar que se le soltó el marcador, a veces yo lo dejo abierto y se suelta, y me toca hacerlo de esa forma. Aunque, cuando no estoy grabando, siendo muy sincera, tiendo a no usarlo. Especialmente por la quitada y la puesta. Es una tarea no difícil, pero como se vuelve tan repetitivo, entonces solamente trabajo. Y la única forma de diferenciar cuál es el punto número 1 es haciendo lo que les dije. Devolviéndome y contando en el último volado cuál es el punto número 1. Que no debería ser, porque para eso son los marcadores. Pero se hace, yo lo hago, entonces ahí les cuento. No siempre, pero me pasa a ratos. Aquí de color negro vamos a hacer un total de 14 puntos. Y también otro detalle. En mi caso, como siempre he dicho en videos anteriores, que los invito a que lo vean si no los han visto, y por ahí derecho le den me gusta al video. Muchas veces para tratar de ocultar el color que va por dentro, lo ideal es estirar este hilo y por supuesto él va a recoger los puntos. Pero no me gusta por 2 razones. Primero, porque me hace una real tensión en el tejido, a menos que lo hagamos desde el inicio, y en efecto va a estirar
va a ajustar tanto que no se va a notar el otro color. Y también lo segundo es que me cierra mucho los puntos, quedan muy juntitos y no me gusta. Por eso es mejor trabajar con una aguja que tiende a ser más pequeña para que pueda hacer esa parte sin necesidad de tener que estarnos preocupando por la tensión, ¿ya? O si van a estirar ese hilo, que lo estiren desde la primera vuelta, pero en mi caso no era lo que quería. Porque también, como les digo, tengo una absolución al final, después de haberlo hecho, para tratar de ocultar esos colorcitos por ahí en medio del otro tono. Entonces, pues, ahí les cuento, a modo de tip. Aquí uno más. Listo. Estiro el color blanco. ¿Sí? Que hasta ahí, todo normal. Cambiamos de color. Y aquí hacemos un total de 8 puntos de color blanco. Y 8. Viendo el dibujo también podemos seguirnos y decir, bueno, termina 2 puntos antes de lo que hice en la vuelta anterior. Lo ideal es contar, pero también es una guía. Es una forma fácil de saber que nuestros puntos están bien. Sí, por ejemplo, en la vuelta anterior yo terminé 2 puntos antes. En esta sí, son esos 2 puntitos. Aquí vamos a hacer un total de... había dicho que un solo punto. Espérenme, no, aquí son 3. Qué pena, son 3 puntos. Aquí cambiamos de color, aquí sí es uno solo. Un punto. Cambiamos de nuevo. 5 puntos de color negro. Si ustedes ven que yo hago esto es para que no se me estire tanto al momento de meter la lazada, o también de tener mayor control con la aguja. Sí, 5. Cambiamos de color, un punto de color blanco. Y finalizamos este lado con un total de 18 puntos de color, que uno solo, 18 puntos de color negro. Y la siguiente vuelta repetimos lo que hicimos la vuelta anterior, que corresponde a 51 puntos de color negro y 24 de color blanco. Va a ser exactamente igual. Entonces aquí finalizamos este lado y continuamos. Y nos vemos entonces para la vuelta número 10. Vuelta número 10. Iniciamos con un total de 24 puntos de color blanco. Estaría dando un punto antes de la vuelta anterior. Finalizados los 24, cambiamos de color. Y aquí hacemos un total de 17 puntos de color negro. (16 y 17). Cambiamos de color. Y como mencioné en mis videos anteriores, que los invito a que lo vean si no lo han hecho, y de paso le den me gusta al video, hago el cambio, hago esto cuando cambio el color negro es por la posición del hilo. El blanco, como lo tengo de ese lado, solamente lo suelto o lo recojo. Lo tomo cuando ese color requiere, o sea, cuando necesito subirlo para poder trabajar sin que me moleste. En este caso necesito trabajar con el blanco y no puedo trabajar desde aquí porque este color va a quedar suelto. Entonces lo controlo subiéndolo
acá haciendo el cierre y continuar trabajando. ¿Sí? Por si es tu primera vez viendo mis videos o es tu primera vez viendo un video con la técnica tapestre. Aquí de color blanco vamos a hacer un total de 4 puntos. Cambio de color, ¿ve? Ahí suelto el blanco porque no interfiere. Ahora sí, lo tomo, lo remonto para poder trabajar con el color negro sin ningún problema. De color negro, 3 puntos. Hay 1, 2 y 3. Como lo necesito de nuevo acá, lo monto y cierro con el color blanco. De color blanco, 2 puntos. Cambio, lo monto, sí, lo monto, está bien. Ahí estiramos un poco para que no quede tan abierto ese punto. Aquí hacemos 4 puntos de color negro, 2. A veces se me pierden, como les comentaba antes, se me pierden esos puntos y toca mirar muy bien dónde es que hacemos metemos la aguja. Cambiamos de color blanco, 2 puntos, 2. Cambiamos de color negro, completamos este lado con 19 puntos y al otro lado de la bolsa o del dibujo hacemos 50 puntos de color negro y 25 de color blanco para finalizar esta vuelta número 10. Vuelta número 11. Vamos a iniciar con 23 puntos de color blanco. Completo los 23. Cambiamos de color, suelto el hilo blanco. Con el hilo negro vamos a hacer un total de 18 puntos. Aquí cogí todo el punto, solo la parte de atrás. Y aquí ya el último puntito, cambiamos de tono, 2 puntos de color blanco, 3 puntos de color negro, 3, soltamos, estiramos un poco el blanco, continuamos con 3 puntos de color blanco, 2 y 3, 4 puntos de color negro, 2, 3 y 4, un punto de color blanco. Soltamos, cambiamos y este lado lo finalizamos con un total de 21 puntos de color negro, y para la parte de atrás vamos a realizar un total de 49 puntos de color negro y 26
de color blanco. Ya les muestro cómo está quedando la imagen, porque no lo he hecho, por cierto. Y así ya. Entonces la hoja ya empieza a tomar su ramificación y a crearse entonces aquí esa hojita. Por dentro es como queda. Y esta es la parte que yo decía que es simétrica, porque créanme que yo estaba pensando en trabajarlo aquí a la mitad. Color mitad, mitad. Vuelta número 12. Iniciamos con un total de 23 puntos, ya que llegamos hasta el mismo punto de la vuelta anterior con el color blanco. Y aquí he cambiado la forma de tomar la aguja, porque de esta forma me gusta, me siento más cómoda, pero no me rinde tanto. De esta forma me rinde más, aunque el esfuerzo es mayor con la mano, tengo que girar mucho la mano. Y también, como les comentaba en un video anterior de la sujeción de la aguja, el hilo y lo demás, pueden ir a verlo si no lo han visto. Hablaba sobre esto precisamente, sobre la sujeción de la aguja y la comodidad que debemos tener a la hora de sujetarla. Realmente es más cómodo para mí hacerlo de esta forma, pero también dependiendo del proyecto se vuelve también un poquito difícil o diferente. No difícil, diferente. Que aquí me queda más fácil, me siento mucho más cómoda de esta forma, pero cada tanto hago el cambio ya de forma inconsciente. No es que esté pensando y ya en unos minutos tengo que hacer el cambio, no, realmente lo hago de forma inconsciente, porque se siente pues que necesito, como quien dice, hacer la pausa, que también es otra cosa que les recomiendo hacer, como hacer la pausa y retomar. Eso mismo me pasa cuando sujeto la aguja y estoy trabajando técnicas como el tapestre. ¿No? Aquí es más como para el cambio de color, para que sea un poco más abierta la visión. Y aquí 23 hacemos cambio, y de ese color negro hacen 21 puntos en total. ...19... voy a estirar primero 19 y 20, perdón, 21. Estoy medio perdida. 21, hacemos el cambio del color. Aquí vamos a hacer 4 puntos de color blanco. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos. Aquí de color negro, 4 puntos. Cambio. Color blanco, un solo punto. Cambio. Y aquí un total de 22 puntos para finalizar este lado. Y el siguiente lado, bueno, terminamos la vuelta con un total de 48 puntos de color negro y 27 de color blanco. Y también ya les muestro la parte de atrás, que no lo he hecho.
Lo bueno del marcador es saber que hasta aquí puedo llegar y incluso soltar el tejido, porque así hacemos pausas para no tener que anotar como tal, que les recomiendo anotar por ejemplo en el punto donde quedan para no tener que contarlos cuando retomen. Y otro consejo con la cuestión de la tensión del hilo, para que se eviten estarlo alando, con este dedo ustedes sostienen el hilo lo más tenso posible para que la puntada ya se haga sobre él y ustedes no tienen que alarlo después. Se revisan, ¿sí? Que por ejemplo miren aquí que no se ve como si estuviera arrugado, pero no falta que tal vez se haya recogido. Pero si yo mantengo la tensión de este hilo con este dedo en lo posible, que pues cierto, tenemos diferentes técnicas a la hora de agarrar el hilo, pero este dedito nos ayuda a eso, a mantener este hilito derecho para no preocuparnos por si está arrugado o muy tenso, que eso no va a pasar. Casi siempre se arruga y toca alarlo para que se estire. Ya les muestro la parte de atrás, que quiero llegar hasta aquí al final. De este lado nomás. Este es el frente y así está quedando por la parte de atrás. ¿Bien? Habla de simetría, pero no puedo hablar de simetría porque no estoy haciendo la flor por el otro lado porque son iguales. Pero sí que trate de tener una mayor simetría este dibujo con respecto a este de acá. ¿Sí? Dos lados que se van a encontrar en un punto y van a continuar su camino cada uno. Entonces continuamos y finalizamos la vuelta. Recuerden, son 48 puntos de color negro y 27 de color blanco. Para la vuelta número 13 vamos a iniciar con 21 puntos de color blanco. Aquí cambiamos de color. Completamos un total de 17 puntos de color negro. Aquí 17. Cambio 3 puntos de color blanco. Cambiamos de color. Un punto de color negro. Cambiamos 5 puntos de color blanco. Uno, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos 3 puntos de color negro. Cambio 2 puntos de color blanco. Y finalizamos este lado con 23 puntos de color negro y el lado siguiente con 47 puntos de color negro y 28 de color blanco.
Con eso finalizamos la vuelta número 13. Y déjenme les muestro y ya vamos generando nuestro hermoso proyecto. Ya tiene más cara.